la fe cristiana no es un juego fácil, no es una carrera fácil. La batalla más grande que lidiamos es en nuestra mente. Todo comienza ahí, ¿verdad? Las batallas, las luchas que tenemos que... Cuando Dios te llama, no te está llamando a una vida fácil y donde uno dice, ok, voy a aceptar el llamado de Dios para que mi vida se simplifique. No, se va a complicar. Señor, ¿qué fue la misión que tú me diste? O sea, ¿cuál es la misión que yo tengo en mi vida? Yo necesito estar enfocado. Bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast, bienvenidos a este espacio, gracias por estar con nosotros. Este es un episodio, si lo estás viendo en el momento que salió, un episodio edición mundial. Sí, ya veo. Edición mundial, estamos en medio del mundial de fútbol. Pareces ya un comentarista de mundial. Y vino y pateó la pelota. Sí. Me voy a poner a comentar, ¿eh? Eso es difícil hacer. Muy difícil, Sí, muy pero difícil. estamos contentos porque, Estamos bueno, modo mundial. lo que me gusta del fútbol, hay muchas cosas, pero una de esas es como une al mundo entero. Sí. En un lugar, de o sea, verdad. literal. Y así que ponedlo en los comentarios ahora mismo a qué equipo estás apoyando. Poner la banderita del país. Digo eso porque uno dice, no, obviamente que al de su país. Pero sí, capaz algunos países, si tu país no fue al mundial, ¿a cuál decidiste apoyar? Eso, queremos ver las banderitas. Si no sabes a cuál apoyar, te recomiendo Argentina. Sí. ¿verdad? Ya. No, Ya no. se descontroló este episodio. Pero bueno, yo tengo que ser como más tiempo neutro. Neutro. Neutro porque si no se La vez va. pasada pasó algo que subimos una foto de la familia y todos teníamos puesto la camiseta de Paraguay porque nos regalaron y subimos la foto y algunos me escribían en Instagram, me decían, no, Seba, ¿cómo así? Vos sos argentino, ¿cómo te...? Y yo dije, bueno, espera, es que yo sé que yo nací en Argentina y Pero además a una paraguaya. amo a una paraguaya. Pero aunque nací en Argentina, me crié en Paraguay. Claro, Y eso para es que mí, mucha gente no entiende que no dice, sabe. pero no habla como argentino y bueno, toda tu vida viviste en Paraguay. Paraguay. Así que... Tengo la mitad. Bueno, mitad y mitad. Pero eso me gusta que sos como se dice, aceptás tu nacionalidad Sí. argentina, pero también abrazaste, digamos, la nación que te vio crecer. Totalmente. Qué ¿no? bueno. Yo amo Paraguay. Qué bueno eso. Amo Argentina. Y Toda Latinoamérica, Dios está haciendo algo increíble. Bueno, Increíble. alrededor del mundo, la misión de Dios no para. Sí, y la verdad que creo que el episodio de hoy va a ser un episodio que nos va a desafiar, amor, y confrontarnos. Hay episodios, si ustedes se dieron cuenta de lo que escuchan en el podcast, hay episodios que a veces son más como en inglés le dicen lift me up, para levantarnos, para animarnos y consolarnos. Hay episodios donde son más bíblicos, más entramos en temas de la Biblia, entramos en temas de preguntas, doctrinas. Y hay episodios que tienen que golpear. Que tienen que ponerme... Hoy es uno de esos. Ponerte la camiseta, como se dice. Ok. Así que, pero este episodio creo que es ese. Y sabes, estos días, no sé si... Hay mucha gente que no sabe esto, algunos sí, pero cuando yo era pequeño, desde niño, me acuerdo, básicamente 4 o 5 años, mi mamá me dijo que siempre me gustaba el tenis. Ella tiene memoria de que yo tenía 4 años y yo le pedía para ir a la cancha a jugar. Y siempre, toda mi niñez, toda mi adolescencia, mi sueño de niño era ser tenista. Ese era mi sueño. Toda mi vida quise jugar al tenis, dedicarme a eso profesionalmente. Y a eso iba apuntando. O sea, cuando era adolescente, 13, 14, 15 años, jugaba, entrenaba todos los días. O sea, si no fueras pastor, serías tenista. Sí, Ya. de una, sin dudar. Ya. No empresario, nada. Si no fuera pastor, yo sería tenista. Wow, Me encanta. Y bueno, algunos ya habrán escuchado, pero a mis 14, 15 me diagnostican una enfermedad en mi cadera. Una enfermedad no producida por una lesión, sino una enfermedad que se da en uno de no sé cuántas personas, un tema de hueso y cartílagos, donde literalmente tuve que dejar de jugar completamente, así de un día para el otro. El doctor me dijo, ya no podés jugar. Y me acuerdo que en ese momento fue... No, un golpe No, para un un golpe. adolescente Un con golpe. un sueño. Mi vida se me cayó. Entonces, parte de mi testimonio es que en ese tiempo me empiezo a acercar a Dios, aunque yo ya era cristiano, pero lo conocía de nombre. Y lo que sí, para hacer la historia corta, el Señor
termina sanándome mi cadera de un milagro, sin cirugía, sin nada. Los doctores decían, solo con cirugía esto podemos curar. Wow. Y Dios hizo un milagro. Y de ahí mi vida cambió para siempre. Luego, después de eso, decidí dejar el tenis y dedicarme a conocer a Dios y a hablarle a otros de Él. Pero si algo me enseñó el tenis, porque a veces esto es importante, hay cosas que capaz en tu vida ya no lo vivís más, como yo. Yo ya no soy tenista, ya no juego, ya no es mi vida. Pero aunque ya no es mi vida, me dejó lecciones para mi vida. Qué interesante está eso. Y eso es importante Muy entender. bueno. Uno dice, no, es que capaz uno dice, en mi vieja vida o antes de conocer a Cristo, yo era gerente de no sé qué. Hoy ya no, hoy soy paz. No, pero lo que fuiste antes no es todo desperdiciado. Hay cosas Qué que hasta bueno. ahí, que aunque no formaban parte del plan de Dios o el propósito de Dios para tu vida, hay lecciones y cosas que te pueden quedar para el resto de la vida. Qué bueno que mencionas ¿Entendés? eso, me gusta. Y eso es tener sabiduría y eso es saber aprovechar esas cosas. En mi vida fue así con el tenis. A mí el tenis me dejó algo y fue que, y para los que juegan tenis saben que es un deporte de mega disciplina. O sea, tenés que ser súper, como todos los deportes, pero lo que tiene el tenis es que es un deporte muy individual, individualista. O sea, tú eres tú contra el mundo entero. No puedes culpar al defensa, al delantero, al mediocampista, no. Erraste Todo tú. Es tu culpa. Y lo que me enseñó es que yo me acuerdo hasta ahora, tenía un profesor de tenis que se llamaba Cristian, de Argentina, y él me decía que en el tenis el 70% es mente, 30% es juego. Y esto es tan cierto, capaz las estadísticas pueden variar, pero el tenis es uno de los deportes más mentales que hay. Es donde uno tiene que mentalmente estar enfocado en ganar, porque se te va la cabeza. O sea, tú estás ganando y de repente el contrincante te empieza a hacer unos puntos en contra y vos empezás a perder acá. Y cuando perdés acá, yo me acuerdo cuando jugaba torneos, yo me iba en mi mente, perdí el juego. Todo empezaba acá. Wow. Y estos días me llamó la atención, y les recomiendo ahí para los que quieren, pero en Netflix sacaron una serie de Rafa. Rafael Nadal era uno de mis héroes, yo usaba su raqueta. Y él hablaba en su serie de que muchas veces él perdió finales porque perdió primero en la mente. Wow. Porque decidió perder, dejó ir. Y no le dio ese suficiente esfuerzo, esa garra. Algo que le define a él y a Rafael es que el tipo se le conoce en el mundo del tenis como alguien que daba todo. O sea, viste que usualmente en el tenis siempre era Federer, era el talento natural. Federer parecía que bailaba cuando jugaba, de tanta... O le nacía. Sí, una clase. Nadal era lo contrario, Nadal era la garra, era ponerle todo, era sufrir, llorar, lesionarte. Y hay distintos tipos, ¿verdad? Pero cuando vi eso dije, y pensaba, y lo traje un poco a esto de la vida cristiana, amor, y hay varios versículos que quiero leer, pero la vida cristiana es como una competencia. Incluso Pablo habla como una carrera, y a mí me gusta compararlo como un juego de tenis donde estamos jugando contra el mundo, nuestra carne, contra el enemigo que te tira pelota y vos tenés que devolverla y sacarla. Y en el momento en el cual yo empiezo a quitar mis ojos, a perder aquí, o incluso a querer cuidarme o valorarme a mí más de lo normal, yo empiezo a perder, yo empiezo a bajar. Wow. Fíjate que hay veces que cuando uno juega quiere guardarse a sí mismo, no cansarse demasiado o no hacer, vamos a decirle, pasos muy altos o correr demasiado porque te puedes lesionar y te empezás a cuidar. Y eso también te está jugando en tu contra porque te estás cuidando tanto y no querés arriesgar que terminás perdiendo. Y fíjate, cuando yo escuché eso, me lleva a un versículo que está en Hechos, capítulo 20, versículo 24, que estaba pasando lo siguiente. El apóstol Pablo estaba queriendo subir a Jerusalén a estar con los hermanos, pero él era, literal, era el más buscado de esa época entre los judíos porque lo querían matar a él. O sea, imagínate, se te convierte uno de los tuyos, y no era cualquiera, uno de los que perseguía a la iglesia contigo, que aprobaba la muerte de los cristianos, y se te pasa al otro bando.
Claro. O sea, sus compatriotas, su gente lo odiaban. Y él quería ir a Jerusalén y vemos en Hechos esto, que muchos hermanos le decían, no vayas, no vayas. O sea, le decían incluso un profeta vino y le dijo, vi que te ataban. Y, o sea, era difícil. Sí. Pero aún con todo eso y él sabiendo que su vida corría riesgo ahí, él dijo lo siguiente, en Hechos 20:24, el apóstol Pablo dijo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo acá algo que nosotros, y me incluyo, esta generación urgentemente necesita escuchar. Y es este sentido de abandonar nuestro propio yo, de morir a nuestro yo y de no ponernos demasiada importancia a nosotros mismos. Fíjate lo que él dijo en el principio. Wow. Dijo, de ninguna manera, o sea, bajo ninguna circunstancia, dijo él, yo voy a estimar quiere decir contar, valorar mi vida como valiosa para mí mismo. Pablo no está diciendo aquí que la vida no tiene valor. No es que está diciendo la vida no vale. No. Es lo que está diciendo, la vida para mí mismo, vivirla para mí, no tiene valor comparado con para quien yo vivo, que es para Cristo. Algo que va muy en contra de la cultura que estamos viviendo hoy, que, híjole, o sea, muy fuerte, porque todo es cuida tu imagen, vivir para ti, lo que los otros piensan de ti, cómo te ven los otros, qué es lo que da tu imagen, o sea, mucho. Creo que hay un sobrevalor de estimarnos a nosotros mismos. Sí. O sea, este mensaje es muy contracultural. Claro, y no solo esto, sino que él sabía, amor, que le esperaban prisiones. Él dijo, el Espíritu me lo testifica de que me esperan prisiones, sufrimiento, persecución. O sea, lo que estaba pasando es que él sabía que el camino que le esperaba iba a ser difícil, pero él decidió ir por ese camino. ¿Por qué hablo de esto? Porque aunque hoy día creo que es lo contrario, vivimos una generación cuando vemos el camino que es difícil, decimos, no, ¿para qué tanto? Vamos a buscar algo más fácil. Sí. En todas las áreas de nuestra vida. Esta es una generación y no, en parte puede ser nuestra culpa, en parte no, es por lo que fuimos influenciados, pero es una generación que busca siempre todo lo fácil y lo simple. Lo que menos esfuerzo me provoque a mí. Claro. ¿Verdad? Yo no quiero esforzarme. Yo quiero que todo sea fácil y que todo sea rápido. La tecnología, la comida. Sí, todo. Todo, las empresas, el marketing, todo lo que te hacen el marketing es para que tú tengas el menos esfuerzo posible. La ley del menor esfuerzo. Que todo sea rápido, fácil. Mira, no tienes que mover aquí tu brazo porque el robot va a mover por ti. No tienes que caminar allá porque nosotros te lo vamos a traer a ti. Imagínate, o sea, antes, hace unos años atrás, tú querías comer, tú tenías que ir a cazar un animal. Tú tenías que primero ir de cacería, encontrarlo, arrastrar el animal a tu choza, a tu casa. Limpiar el animal, cocinarlo, prender fuego. No, pues tenías hambre. Para un guiso. Hoy yo estoy en mi sofá, en pijama. Digo, ay, ¿qué puedo comer? Mira, acá tienen descuento. Sí. ¡Puc! En tu puerta. En tu puerta. Ya. Todo es más fácil. Claro. Y esto de que ya es tan fácil todo, sí. sin querer hemos estado llevando en la vida espiritual sea igual, sea fácil. Y esto está dañando a demasiadas personas. Porque la vida espiritual, la fe cristiana, no es un juego fácil. No es una carrera fácil. Es como una competencia de alto rendimiento. Donde si tú empiezas a perder aquí, tú vas a perder el juego. Donde tú tienes que dar todo lo que tienes de ti mismo. Y debemos de empezar a dejar de buscar el camino fácil, porque capaz lo que nos está matando espiritualmente es que quiero que Dios me hable fácil, quiero sentirle rápido a Dios, quiero que Dios me responda rápido a mis oraciones y quiero que sea fácil. Imagínate
si el apóstol Pablo hubiera estimado su vida como valiosa para sí mismo, hoy probablemente no hubiéramos tenido muchas de las cartas que él escribió. Él no hubiera ido a muchas de las iglesias que fue, a Roma, no hubiera ido a Corinto, no hubiera ido a Éfeso, porque él hubiera estimado su vida como con mucho valor. Wow. Y a veces lo que nos frena nuestro propósito no es ni siquiera Dios, ni siquiera el pecado. Es que nos estamos valorando demasiado a nosotros mismos. Y qué interesante está esto que estabas diciendo. Estaba pensando mientras hablabas de esto de la mente, como hablabas. Sí. De que todo esto, o sea, la batalla más grande que lidiamos es en nuestra mente. Todo comienza ahí, ¿verdad? Las batallas, las luchas que tenemos que enfrentar a diario, todo pasa en la mente. Ahí. Es el campo de batalla más grande que tenemos. Y como dijiste, a veces jugando con el contrincante, cuando entra un poquitito de, ay, este está jugando bien, como que es cierto que este me va a liquidar, perdiste. Sí. Ahí perdiste. Perdiste, sí. O sea, perdiste primero acá y ya luego, bueno, perder fue una consecuencia. Vos deberías jugar tenis, ¿cómo sabes? Sí, no, te digo que un talento para el tenis. No, pero estaba pensando en eso de que o sea, el enemigo sabe esto. Sí. De que si nos conquista primero en la mente, ya está, ya caímos. Sí. Entonces creo que también muchos tenemos que volver a reenfocarnos y a preguntarnos hoy cómo estoy jugando este juego, esta batalla, o me estoy dejando llevar por las corrientes, o me estoy dejando llevar por mis pensamientos que divagan y bueno, y ya perdí. Vivimos con esa mentalidad de derrota, de pérdida. Wow. Siendo que Dios nos está llamando a primero, o sea, no enfocarme ni tanto en mí mismo, sino en el poder que actúa en nosotros. Eso. En el poder que Dios puso dentro nuestro. Por eso me encanta lo que Pablo dijo, porque él dijo, no estimo mi vida como valiosa para mí. Pero no solo porque era un masoquista o le gustaba sufrir. No, dijo, no lo estimo porque yo tengo una carrera que terminar y un ministerio que Jesús me dio, que es predicar el evangelio de Cristo. Sí. Entonces, aquí está el tema. A veces hay dos realidades en nuestra carrera cristiana. Uno, empezamos a bajar la guardia porque creemos que de esta lucha no voy a salir. ¿Sabes qué? Incluso, amor, yo creo, a veces cuando escucho a amigos o personas que me dicen, es que yo no puedo vencer este pecado. Porque el pecado te comió la mente en el torneo, en el juego de tenis. En el sentido de que estás jugando, el pecado te pegó tantos pelotazos que decís, no, yo a este no le puedo ganar. Este es imposible. Y si vos ya decís así, jugando. Este es bueno. Ahí perdiste el juego. ¿Entendés? Muchos perdemos no porque no podemos huir, porque nosotros le estamos dando la ventaja al enemigo. Y vivimos en este espíritu de derrota de, no, es que tanto... no, tú tienes que un día... decir, no, ya el Señor me dio su espíritu y me dio la capacidad de huir para ciertos pecados y pelear otros pecados. Yo tengo el espíritu de Dios en mí y tengo que confrontar. ¿Por qué? Sí. La segunda razón es esta, porque hay una carrera que terminar. Eso es uno de los propósitos. Yo estoy jugando nomás y no tengo una meta, no tengo un fin. Mi juego tampoco va a ser bueno, pero si yo tengo en mente, no, yo estoy jugando porque hay un trofeo, una corona, como dice la Biblia, inmarchitable, una corona no como las que le daban a los campeones de la tierra, que es un tesoro o un pedazo de oro, no, una corona reservada en los cielos para mí. ¿Cómo yo voy a bajar la guardia y no voy a seguir? O sea, jugar con propósito. Jugar con propósito, jugar con misión. Con una misión. Claro, eso es clave, porque... Esta frase es muy importante que nosotros recordamos de que las dificultades a veces van a ser parte de esta carrera cristiana. Y esto quiero que nunca te olvides. Aceptar el llamado de Dios para tu vida no va a simplificarla, va a complicarlo. Híjole. Escucha, esto puede ser muy controversial, porque uno dice, espera, Seba, ¿cómo que me estás diciendo que aceptar lo que Dios tiene para mí no me va a facilitar, me va a complicar? Porque esta es la realidad. Cuando Dios te llama, no te está llamando a una vida fácil y donde uno dice, ok, voy a aceptar el llamado de Dios para que mi vida se simplifique. No, se va a complicar. Sí. Porque el llamado de Dios va en contra de la corriente de este mundo. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos un episodio sobre esto, sobre el profeta Jeremías. Sí.
cuando específicamente Dios le habla de correr a pie y con los caballos. Ahora quiero leer el versículo, pero el profeta Jeremías es un profeta asombroso de la Biblia, porque uno de esos profetas que muestra una resiliencia anormal. Tuvo una vida súper difícil. El pueblo vivió en una de las eras más oscuras del pueblo de Judá, de Israel. El pueblo fue exiliado. Él vivía advirtiendo. Fue golpeado en el propio atrio del templo. Fue encarcelado. Lo tiraron en un pozo. Se burlaban de él. Pero vemos algo en Jeremías. No cambió su mensaje. Wow. No, en un momento él llamó la atención a los profetas de Jerusalén, de Israel, porque los profetas para que decían lo que el pueblo querían escuchar. Paz, 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 decían los profetas, en el sentido de profetizaban lo que la gente quería escuchar. Claro. Era fácil, pero él venía con la palabra de Dios y él sabía que le iba a costar, pero él siguió permanecer. Pero sí hubo permanecer, ¿verdad? Pero hubo momentos en la vida de Jeremías donde vemos que él se cansó, que él decía, no, ya no puedo. Es muy difícil. Sí. Señor, no puedo. En un momento, por ejemplo, vemos en Jeremías 12, versículo 1. En un momento Jeremías le dice a Dios, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. Él quería discutir con Dios temas de justicia porque él no estaba entendiendo. Y acá le dice que, ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? O sea, él estaba diciendo, Señor, no entiendo. Yo que estamos predicando tu palabra, estamos viviendo justicia. Y estos tipos que están en pecado, que hacen lo que sea, dice, ¿por qué prosperan? Le va bien. Y él se quejaba un momento. Él era un profeta muy humano. Muy humano. O sea, él no tenía miedo de expresarle a Dios la frustración que él sentía, porque él vivió en los ministerios más difíciles de toda la Biblia. O sea, el pueblo de Judá estaba siendo desterrado, había una sequía espiritual terrible, y en ese momento Dios le levanta a él. Él estaba frustrado. O sea, pobre Jeremías, él vivió en los ministerios. Él lloraba mucho, por eso se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba mucho y no tenía miedo de expresarle a Dios su frustración. No. Entonces él venía y decía, Dios, ¿por qué? Sí, en momentos él dice, ¿no? Quise callar, tipo dejar de predicar básicamente, pero no pudo. O sea, ni se encendía en mis huesos el mensaje. Wow. Y frente a esta situación en la cual él se estaba como medio quejando con Dios, Dios le dice esto a Jeremías, versículo 5 del capítulo 12 de Jeremías. Le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Y esto fue algo que Jeremías esta palabra la habrá pegado en el corazón. Porque el Señor no le viene a decir, Jeremías, tranquilo, acá estoy. No, le dice, pues si te cansaste con los que van a pie, ¿cómo vas a aguantar con los que están yendo a caballo? ¿Qué representan los caballos? Los caballos representaban pruebas más fuertes, cosas más densas, carreras, competencias más difíciles. Lo que él estaba diciendo, vamos a volver al ejemplo del tenis, que empezamos en esto. Si te estás por rendir en la primera ronda, ¿cómo vas a aguantar la final contra el número 1? No vas a aguantar. No vas a aguantar. Si estás luchando contra ¿cómo vas a aguantar contra aquel que te está esperando en la final? No. ¿Me entendés? O sea, eso yo lo que le estaba diciendo y lo que estaba tratando de decir no era un ánimo de dale, adelante, no, sino que Jeremías recuerde quién estaba con él, de que Jeremías recuerde de que eran las profecías y la palabra de Dios que él fue llamado a hablar. Wow. Pero ¿entendés? Pero esto... Este fue como un gol, o sea, como dijiste, estos mensajes que te golpean y como que te sacuden el espíritu de parte de Dios para Jeremías en ese tiempo. Imagínate, él no habrá creído esto, habrá sido un balde de agua fría esta palabra de Dios. Sí. Pero siento que hoy Dios necesita decirnos esto a muchos de nosotros. Dios necesita recordarnos esta palabra de, hey, si te estás cansando con esta prueba, ¿cómo vas a aguantar lo que se viene?
Familia, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque las cosas y las pruebas que se vienen para la iglesia cristiana y para en general la fe cristiana va a ser difícil. Y si nosotros tenemos una actitud de resignación y de derrota, ¿cómo vamos a resistir cuando los tiempos difíciles se asomen en nuestras vidas? Sí. Por eso si hay algo que necesitamos pedirle al Señor, es este corazón del apóstol Pablo y de Jeremías, que eran humanos, que tenían debilidades, pero como dijo el apóstol Pablo, yo no voy a considerar mi vida como valiosa para mí mismo, porque tengo una carrera que terminar. La tenía clara. Sí. Eso me gusta, que el apóstol Pablo la tenía clara, y el apóstol Pablo, cuando escribía eso, o sea, él no estaba pasando, claro, no estaba viviendo cómodamente como muchos de nosotros vivimos la vida cristiana hoy en día, sino que realmente ellos en medio de persecución, en medio de todo eso, dicen, de ninguna manera voy a estimar a mi vida y las cosas que amo, claro, con tal de que acabe mi carrera con el gozo. Y el ministerio, o sea, él la tenía clara, sabía el ministerio que tenía, sí, y sabía que tenía que terminar la carrera con gozo. Entonces creo que muchos de nosotros también hoy tenemos que pedirle a Dios que nos diga, o sea, Señor, ¿qué fue la misión que tú me diste? O sea, ¿cuál es la misión que yo tengo en mi vida? Yo necesito estar enfocado, no desanimándome, como si a la primera tempestad que viene, yo ya desisto de mi fe, a la primera duda ya caí, ya fui, y como que vivimos así. Claro, y no tener miedo de aceptar el llamado me puede complicar las cosas, porque en realidad eso va a pasar, pero Dios prometió mantenernos y darnos fuerza en medio de esa situación, en medio de esas pruebas. Que creo que necesitamos abandonar esta idea de que el ministerio, la vida cristiana o la carrera o el llamado de Dios para mi vida tiene que ser fácil, tiene que acoplarse con mis ideales, con mi manera de ser. No, tiene que ir totalmente en contra de eso, y va a ir en contra de eso. Pero el profeta Jeremías nos anima a cómo vive alguien que, aunque no veía frutos incluso de su obra, porque en el ministerio de Jeremías fueron pocas las personas que se convirtieron. Muy pocas. Muy pocas. La mayoría ni siquiera lo escuchó, pero él se mantuvo fiel. Él habrá dicho lo mismo que Pablo. No, yo no puedo valorar mi vida como valiosa. Yo tengo que terminar esta carrera. Entonces, aquí está la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿yo quiero una vida manejable, controlable, o quiero una vida obediente? ¿Yo quiero manejar mi vida o yo quiero ser obediente al llamado de Dios? Y Dios hoy nos dice a nosotros esto mismo, que si nos cansamos con los que van de a pie, ¿cómo vamos a aguantar cuando cosas más difíciles vengan, o como cuando tengamos que competir con cosas que si hoy estamos resistiendo no lo vamos a aguantar después? Así que hoy queremos que esto quede contigo, y yo sé que es un mensaje que a veces no nos gusta escuchar, pero yo siento que hay muchos de nosotros, y yo soy el primero, que necesito escuchar este mensaje de, ok, tengo que poner a un lado mi control, mi comodidad, lo que yo quiero que funcione, y entender que en momentos voy a correr con los que van de a pie, pero en momentos hay momentos de correr. Claro, en momentos me va a tocar... Sí, hay momentos de caminar con los que caminan, pero hay momentos de correr con los caballos. Sí, no, Ayer dijiste una frase, perdón que te interrumpa, muy buena, no sé si va con... O sea, creo que sí va. Algo del pez muerto, ¿cómo era eso? Es que lo vi estos días y me Contá, porque eso impactó. Me encantó. Porque... viste que los salmones, el salmón, cuando ellos en su vida van creciendo, ellos van subiendo contracorriente para poner los huevos allá arriba en el río o donde sea, y luego bajan otra vez y luego suben el resto. Toda su vida es ir contracorriente. La frase decía que solo lo muerto va con el flow, va con la corriente. Claro, le lleva la corriente. Solo lo que está muerto le lleva la corriente. Wow. Pero el que está vivo es el que está yendo contra corriente. Y si traemos esto a este mensaje, es lo mismo. Sí. Solo lo muerto es que se deja llevar por lo que viene. Solo lo muerto es que no importa, ya me ganaron. No importa, yo ya no puedo. Pero el que está vivo es que está yendo contra corriente. ¿Esto qué significa? De que a veces hemos asumido de que si yo estoy empezando a encontrar obstáculos en mi camino, o estoy empezando a encontrar dificultad,
nos preguntamos, ay, ¿será de Dios? No, al contrario. Muchas veces la dificultad es que te está mostrando que es de Dios. Y te hace sentir vivo. Claro, y te hace sentir vivo. Sí, es como que, ay, no tengo, o sea, es como que tenemos una misión. Eso. Y yo creo que eso es algo que tiene que animar mucho a la iglesia, porque todos tenemos una misión de parte de Dios. Uno dice, no, pero yo no sé, todos tenemos una misión que es que Cristo sea formado en nosotros y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces tú ya tienes una misión. Cuando una persona tiene una misión, una persona está llena de vida. Sí. Una persona que no tiene misión, que no tiene propósito, no tiene vida porque no tiene propósito por el cual correr, por el cual ir en contra de la corriente. Pero hoy, si tú abrazas esto como Jeremías, él la tenía tan clara, o sea, o Pablo, que tenían tantas azotes y luchas y sufrimiento, pero la tenían clara, o sea, tengo una misión y tengo a Cristo conmigo, entonces soy más que vencedor. Jeremías sabía que él tenía un llamado, Dios le llamó desde jovencito, él entendió su misión. Entonces él pudo resistir a pesar de su frustración y a pesar de lo difícil, pero él entendió. No, yo tengo que ir en contra de la corriente. Eso me da vida. Él decía, esta palabra que tengo me está quemando los huesos. Claro. Decía, yo necesito sacarla, necesito ir a correr y profetizar al pueblo. Sí, así que hoy, si te estás dando cuenta que estás yendo con la corriente, tienes que preguntarte si estás vivo o muerto. Pero de verdad desafiarte. En momentos vas a correr con los que van a pie, momentos con los que van en caballo. Pero recordarte que el llamado de Dios no simplifica, a veces complica. Pero tenemos la esperanza de la victoria que Jesús ya nos dio hace 2000 años. Así que queremos hoy dejarte con esto, que este mensaje te desafíe. Ve a leer este capítulo de Jeremías. Así que, bueno, gracias por... Sí, de verdad que este episodio me dio un golpe de los buenos. Eso está bueno. Me moví, como dice, te mueve el espíritu y te dice, hey, no, dale, hay que seguir. Bueno, ese te dejamos hoy de que el Señor te pueda llenar de este ánimo, que puedas seguir, entender que tenemos una misión. Amén. Y que bueno, que disfrutemos esa misión también mientras la hacemos. Disfrutemos. ¿Cuál es tu hashtag? Mi hashtag, hacemos primero, yo tengo que el mío va a ser simple, pero va a ser corriendo con caballos. Eso está bueno. Ya teníamos una así, pero bueno. Vamos a hacer otra vez. Otra vez. Corriendo con los caballos. Yo tengo una que está buena también. A ver. Acá, bíblico. Opa, a ver. Hashtag, no estimo mi vida para mí mismo. Wow, eso está bueno también. Está bueno. Creo no que estimo mi vida ese me gusta. Para mí mismo. Entonces, la persona que entra van a decir, ¿qué es lo que están hablando acá? ¿Qué es esto? Pues estamos contentos, gracias por estar aquí, familia. Todos los viernes estamos con un episodio que el Señor nos está hablando, así que te esperamos. Si quieres acompañarnos, aquí vamos a estar. Así es, nos vemos y le mandamos un gran abrazo. Chao, chao. Bye.